Kilo 2 Bravo Lima Delta, you are 5 by 90, so 73. Florida 4 Echo India Hotel. 59 U to 73. ¿Qué La tal? guerra. Amigos, amigas, soy Javier, bienvenidos de nuevo al Go to Better Show. Estamos de vuelta con mis dos colegas y amigos, Dina y Emilio. Dina, Emilio, ¿qué tal las vacaciones, chicos? Muy cortas. ¿Qué vacaciones, Javier? Ya no me acuerdo, tío, de las vacaciones. Os Muy raro. necesitaba frescos hoy, ¿eh? Y no habéis tenido vacaciones, madre mía. Bueno, mirad, hoy vamos a hablar sobre un tema de rigurosa actualidad, IA. Es un tema que, bueno, que lleva de rigurosa actualidad desde que OpenAI lanzó su modelo de lenguaje generativo al final del 2022. Efectivamente, Javi, en noviembre del 22 vivimos lo que denominamos el momento iPhone de la inteligencia artificial y desde entonces no hemos parado de tener noticias y actualizaciones. La más reciente es la de GPT-5. Efectivamente, con mucha controversia. Bueno, vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Me gustaría hablar con vosotros como expertos. Vamos a aterrizarlo con conceptos muy sencillos para gente neófita del tema, aspectos muy básicos. Sí, bueno, vamos a intentarlo. Es una tecnología muy nueva, hay muchos mitos rondando por ahí, hay mucha confusión. También hay muchos consejos, ¿no? Para utilizarla bien, entonces vamos a intentar tocar todo. Efectivamente. Bueno, pues entonces hablaremos sobre esto, hablaremos cuáles son la experiencia, cuáles son los mitos a nivel de usuario, cuáles son las complicaciones, además vosotros que tenéis información de primera mano, cuáles son las complejidades que vemos cuando la queremos implementar a nivel productivo desde la empresa. Y bueno, vamos a empezar contigo, Emilio. ¿Cómo definirías para un neófito, como te había comentado, qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, he de decir que no es tan neófito, Javier? Pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Por la definición de inteligencia artificial. Sin querer extenderme mucho, yo creo que es importante que entendamos de dónde viene el término y cómo ha ido evolucionando, ¿no? La inteligencia artificial es un término que viene de los años 50, ahora del 56, y desde entonces ha sufrido varios inviernos de inteligencia artificial y varias evoluciones, ¿vale? Hay muchas definiciones, ¿vale? Tampoco me voy a poner aquí muy exquisito sobre la definición, pero es algo que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Se podría decir que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación cuyo objetivo es crear sistemas o agentes que sean capaces de completar con éxito una tarea de forma adaptativa o flexible, ¿vale? Y de forma autónoma, ¿vale? Y normalmente para ese tipo de tareas pues se requiere cierto grado de inteligencia. Con esta definición que me he tirado un minuto explicándola, no os he dicho nada, ¿vale? Que es lo que solemos hacer cuando damos definiciones. Pero en realidad la vemos en nuestro día a día, ¿no? Cada vez que, yo qué sé, LinkedIn te sugiere un amigo, o Spotify te sugiere una lista, o Netflix te recomienda una canción, o sea, o una película, o yo qué sé, te aparece un anuncio determinado y no otro. Por detrás hay sistemas de aprendizaje automático, ¿vale? Que han aprendido de datos y es capaz de darte, pues en este caso, recomendaciones. Pero hay muchos otros tipos De todos modos, de ¿no tenéis la sistemas. sensación, Dina, que usamos el término de inteligencia artificial erróneamente como sinónimo a ChatGPT? Y eso a lo mejor se debe a pues que todavía es una tecnología muy nueva y tenemos que aprender lo que es y cómo funciona. Sí, bueno, yo creo, sí es cierto que utilizamos estos términos de manera, o sea, de manera intercambiable, ¿no? O sea, pensando que toda inteligencia artificial es ChatGPT y ChatGPT es toda inteligencia artificial y no es así. Y no. Yo creo que esto un poco es parte de un poco del impacto y lo rápido que se han desarrollado también esta tecnología, ¿no? Lo rápido que se ha hecho accesible a todo el mundo y el hecho de que el primer sistema, la primera compañía que lo haya conseguido haya sido o sea, OpenAI con ChatGPT, pues contribuye un poco a toda esta confusión, ¿no? Que se vea lo uno como lo otro cuando realmente no es así.
Sigo contigo, Dina. ¿Cuál dirías tú que es el impacto que ha tenido sobre la sociedad? ¿Por qué ahora y cómo ha tenido una adopción tan rápida sobre otras tecnologías que hemos visto pues, en los últimos 20 o 30 años, pero han evolucionado de manera más escalonada? Es una muy buena pregunta, de hecho, es lo que demuestra que ya no eres tan neófito, pero bueno. Am, Porque ahora y no antes, la verdad es que hay varios factores, o sea, como decía Emilio, esa tecnología lleva el tema de inteligencia artificial es un tema que ya tiene más de 80 años, ¿no? Lo que pasa es que Am, ahora o en los últimos años la capacidad computacional es lo que ha hecho posible, por ejemplo, que se puedan entrenar este tipo de modelos, ¿no? Lo que hay detrás de aplicaciones como ChatGPT. Luego, el hecho de que ahora, hoy en día, con Internet haya tanta cantidad de información disponible y tengamos la capacidad de, primero, coleccionar toda esa información, de cogerla, de prepararla y luego de utilizar esa cantidad masiva de recursos computacionales, realmente es lo que ha sido un poco lo que ha fomentado, ¿no?, el desarrollo de esta tecnología. El hecho también de que ahora sea tan accesible, el hecho de que la computación ahora mismo básicamente con la nube, ¿no?, esté tan accesible, lo que ha hecho es que todo el mundo pueda utilizarla. Entonces, lo puedo utilizar yo en mi teléfono, lo puedes utilizar tú en tu portátil, y el hecho también, creo yo, que esto ya es un poco quizás más objetivo, de que esta tecnología funcione tan bien, o sea capaz de generarte un output, sea capaz de generarte texto o imágenes que tengan un grado de calidad, pero veremos eso luego, que tengan un grado de calidad muy parecido al que una persona puede generar y en muchos casos mucho mejor, o que pueda hacerlo con mucho menos esfuerzo de lo que le costaría a una persona, es básicamente lo que explica un poco el impacto que han tenido esta tecnología. Sí, es muy interesante además la democratización que supone la adopción de esta tecnología para la sociedad. Ahora a nivel de usuario podemos hacer cosas que no estaban a nuestro alcance pues hace 10 años y a lo mejor necesitábamos pues un budget muy importante para poder desarrollarlo a nivel de empresa y a nivel de usuario. Efectivamente. Tú has mencionado, Dina, y Emilio, tú también, cuál es la diferenciación entre inteligencia artificial, por qué usamos de forma incorrecta los términos, por qué los asociamos siempre a ChatGPT, es el padre de todo, digamos, ¿no? Cuando llegamos a la adopción de las plataformas a nivel de usuario, me refiero. Pero, ¿cómo las podemos usar de forma optimizada? Ahora entendemos que no toda la IA es ChatGPT, no todo ChatGPT es la IA, entonces hay más plataformas, hay muchos actores que están dentro de esta industria. ¿Cómo podemos usar estas plataformas de forma más optimizada para que sea realmente útil a nivel de usuario? Bueno, yo par de consejos aquí, sería lo primero de todo ser consciente de que estas tecnologías no son infalibles. O sea, tienen un problema muy gordo que es las alucinaciones, que probablemente lo hayáis oído. Hay que ser consciente de que ese problema está. Entonces, am, Dinos, a la hora Dina, de trabajar. perdona que te interrumpo, dinos un poco, ¿qué se considera? Las alucinaciones son las respuestas erróneas que generan los modelos, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, al final tú cuando cuando haces una pregunta, por ejemplo, a ChatGPT o cualquier otro modelo de inteligencia artificial, de ese tipo de IA generativa, él al final crea un texto que se supone que es nuevo y ese texto puede ser correcto en el sentido de que tiene sentido como, respuesta a tu pregunta, o puede ser que sea un texto o una imagen que no tenga nada de sentido, ¿no? Entonces, a esta respuesta que no tiene nada de sentido es lo que se le llama alucinación. Y, bueno, yo no sé si querías tú añadir algo que te he No, ayudado. justo que la IA generativa nos ha aportado mucha flexibilidad respecto a los sistemas clásicos, ¿no? De IA tradicional, donde pues tú le preguntas a un modelo predictivo, pues si deberías conceder o no un crédito a esta persona, o si un cliente se va a marchar o no, si le cambias la cuota, y eso se traducían como fallos, ¿no? Ahora con la IA generativa lo hemos llamado alucinaciones, nos da mucha más flexibilidad, ¿vale? Los modelos Sí. anteriores en realidad se hacían para un propósito concreto, ¿vale? Es un modelo de Chan para mis clientes, un modelo de scoring, un modelo, ¿vale? Y tenían ciertas limitaciones, tienen este tipo de limitaciones, pero bueno, tienen la contrapartida de que no tienen alucinaciones per se, no tienen fallos, ¿vale? Entonces, como hemos cambiado un poco el paradigma, pues bueno, tienen estas limitaciones que, como bien dice Dina, yo creo que es importante
que las conozcamos, ¿no? Yo creo que ha habido una promesa eterna de que se iban a reducir las alucinaciones desde noviembre del 22, y lo cierto es que intrínsecamente, por cómo están construidos, pues son muy difíciles de limitar, ¿no? Tal vez también tienen algo que ver el hecho de que nosotros no sabemos exactamente cómo usarlas de forma más optimizada. Yo tengo la sensación de que las usamos todavía como sustitutivos de los buscadores tradicionales. Entonces, claro, yo Sí, creo que cuando una tecnología tan disruptiva entra en un mercado, está en la fase de entendimiento y después está en la fase de adopción, la fase de exactamente saber cómo funciona ella, ¿no? Y estamos todavía en los early stage, en los primeros momentos de cómo usarla. sí, a ver, yo hay mi sugerencia que también intento aplicar para mí misma es un poco, lo primero es averiguar para qué vale cada herramienta, ¿no? O sea, Fundamental. una como ChatGPT no te vale lo mismo como una herramienta que tú la puedas utilizar para crear imágenes o para crear audio, para crear presentaciones. Cada herramienta al final hay una manera muy específica de usarla y esa manera específica de usarla, en este caso, se traduce en la manera en la que tú formulas tu texto y formulas tu pregunta, ¿no? Entonces, hay que ser consciente un poco de todo eso si queremos utilizar este tipo de herramientas de manera eficiente. Mencionabas cuando formulas el texto y la pregunta. Eso es a lo que llamamos prompt, ¿verdad, Dina? Sí, Esa es es la lo forma que se la forma que tenemos de interactuar con las plataformas, ¿verdad? efectivamente, que puede ser una pregunta tan sencilla como, ayúdame a planificar mis vacaciones, que te puede producir como respuesta, pues, cualquier cosa random, pero si le dices: soy una mujer de tantos años que no lo voy a decir, estoy viajando con mi marido y mis 3 hijos", Muy ¿no? pocos. Muy Comparación pocos. con algunos de este podcast, conmigo. Pues vamos por las ramas. Tengo tanto budget, ¿no? Tanto presupuesto para un viaje, quiero hacer las vacaciones en tal mes y tengo tal restricción, ¿no? Entonces, ahí Claro. probablemente la respuesta que recibas sea mucho más detallada y se adapte mucho más a ti que si simplemente preguntas: "Organízame las vacaciones", ¿no? Es un poco la idea ahí detrás del prompt. Es el cambio de paradigma de cómo lo usamos, ¿sabes? En vez de generar una pregunta y esperar una respuesta, es adoptar la tecnología a lo que tú necesitas para que sea bueno, para que sea mucho más optimizado a ti como persona, como individuo. Sí, que se adapte a ti, efectivamente, pero siempre con la nota de que hay que ser muy críticos también con lo que te produce, no creerse todo lo que produce precisamente por este hecho de las alucinaciones, ¿no? Que están básicamente presentes en cualquiera de los sistemas que utilizamos hoy en día, ¿Cuáles de son, cuál- narrativa. ¿Cuáles son, Dina, los grandes errores que cometemos hoy en día a la hora de interaccionar con estos sistemas? Pues, aparte de no saber para qué vale, no ser críticos, son 2 de los puntos más importantes. Yo lo que siempre también tengo en mente es el qué información compartes, ¿no? Al final, una de las cosas que hay que saber es que hay que tener también un poco de cuidado de qué datos se suben, ¿no? Por ejemplo, yo no subiría cosas de mi trabajo a ChatGPT, especialmente si es una cuenta tuya personal, por ejemplo. Entonces, ese también es un error muy típico que se comete utilizando este tipo de herramientas. Y luego, si me permites añadir algo, Dina, la parte de impacto, ¿no? Un poco a largo plazo, ¿no? Yo creo que hay algunos estudios lo comentabas un poco en la previa, hay estudios muy relevantes, ¿no? O reveladores, sobre cuál es el Sí. impacto en esto, ¿no? Pues han hecho un experimentos, ¿no? Con 3 grupos, o distintos grupos, uno usando ChatGPT, otro usando motores de búsqueda, como puede ser Google, y otro solamente utilizando el cerebro, ¿no? Y se ha medido un poco cuál es el impacto, ¿no? En la capacidad cognitiva. Entonces, yo creo que esto también, como bien decía, son herramientas que, a pesar de que hayan pasado ya 3 años, estamos viendo cómo las adoptamos y cuál es la mejor forma de usarla, y quizá una de las incógnitas es qué impacto, ¿no? Va a tener en nosotros como individuos, en nuestras Em, capacidades. eso es. Lo que viene siendo aquí en la masa gris. Sí, sí, yo también lo creo. Es una muy buena pregunta. No sé, o sea, los resultados de este estudio la verdad es que eran muy interesantes y,
A nivel personal, a título personal, yo también lo noto cuando abuso mucho de esta herramienta. Al final te acostumbras, ¿no? Yo creo que es naturaleza humana también ir por el camino de menor resistencia, ¿no? Y esto lo facilita todo, pues, ¿por qué no? Pero que tiene implicaciones Eso muy es. claras y hay que ser consciente de eso. Entonces es una tecnología que ha entrado para quedarse, es una tecnología que todavía estamos aprendiendo cómo usarla a nivel de usuario, a título individual, cómo podemos maximizarlo. Pero ¿qué opinión tendríais, Emilio, a nivel de empresa? ¿Cuáles son los elementos más importantes o más, como diría, más difíciles de implementar a nivel productivo cuando estamos hablando de una corporación grande, ¿sabes? Tendemos a pensar, bueno, vamos a entrenar estos modelos, vamos a implementarlos dentro de nuestra capacidad Mm. operativa, pero ¿dónde está la complejidad de todo ello? Sí. Uf, pues yo diría que, bueno, ahora yo creo de esto vamos a hablar bastante, ¿no? Pero, o sea, diría que una de los temas fundamentales viene del hecho de asumir que lo que tú puedes, que el aumento de productividad que tú puedes notar en ciertas tareas, ¿vale? Es directamente trasladable a la cuenta de resultados de una compañía, ¿vale? Em, o sea, el racional se entiende, ¿no? Porque si mis empleados son más productivos, mi empresa voy a ganar en competitividad ni en productividad. Pero lo cierto es que las organizaciones y las empresas son sistemas muy complejos, ¿vale? Y hay procesos en el que realmente el que tú pongas un chatbot para responder a tus clientes o que pongas un chatbot o un copiloto para ayudar a tus empleados, eh, hay muchos procesos de tu empresa que tienes que repensar o reimaginar y ver cómo encaja esta tecnología, porque esos procesos se definieron hace 30, 40 años o 10 años, ¿vale? Y se definían con otra tecnología, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es uno de los motivos, ¿no? Por los que estamos viendo los resultados que estamos viendo en la industria, ¿no? Que Dina nos podrá contar qué estamos viendo. ¿Qué nos dirías, Sí, Dina, sobre eso? yo lo que veo es un poco en general un sentimiento de decepción que hay, ¿no? De las expectativas que hay de implementar un sistema de inteligencia artificial a realmente ver los resultados, ¿no? Cuantitativos en la cuenta de resultados de una empresa. Y yo creo que el problema ahí ha sido un poco la gestión de expectativas, ¿no? O sea, cualquier persona que haya trabajado con sistemas de inteligencia artificial, un poco que haya experimentado, ¿no? Una cosa es que tú puedas crear un ejemplo y decir, oye, mira, pues esta tecnología tiene un potencial muy grande para ahorrarnos mucho dinero. Y otra cosa es que tú cojas esa pequeña parte que tiene mucho potencial, Sí. le imagines todo tu proceso, cuantifiques, ¿no? Qué parte y en dónde va a encajar, qué papel va a jugar este sistema, cómo encaja con todo. ¿Cómo vas, por ejemplo, a comprobar que esto va bien? Porque al final lo que estás hablando es que estás sustituyendo un elemento por otro. Ahí tienes que meter salvaguardas, tienes que meter también procesos de monitorización, tienes que asegurarte de que este sistema está funcionando a un cierto nivel. Entonces, no es solo que la tecnología tenga potencial, sino es qué papel va a jugar en toda la empresa, en el proceso en sí. Y a nivel de ingeniería es un reto muy grande. Y esa es la parte, creo que es un poco donde ha habido una falsa gestión de las expectativas, ¿no? En no saber que va más allá. El hecho de integrar esta tecnología va más allá de decir, oye, mira, es que ChatGPT me puede generar un reporte en 5 minutos. Rediseñar un poco los procesos más tradicionales de la empresa, ¿no? ¿Diríais Hmm. que un bottleneck es los usuarios de la empresa, que hay que cambiar un poco el paradigma o la forma que tiene de pensar los usuarios, las personas, o ya estamos listas como para poderlo Mm. implementar a nivel Uf. profesional desde el propio usuario, dirías? O sea, bueno, yo creo que hay varios retos ahí. O sea, hay un tema cultural, ¿vale? Bueno, pues de la persona, ¿no? De gestión del cambio en general, ¿no? De la persona que lleva haciendo. Pero esto pasa con todas las tecnologías, no solamente pasa con esta. Absolutamente, sí. Y luego hay un tema de pasar de pilotos a. O sea, quiero decir, si yo tengo que hacer un tornillo, pues lo puedo hacer casi, coger no sé, un trozo de hierro y cincelarlo, ¿vale? Porque tengo que hacer uno. Pero si tengo que hacer 10 millones, pues necesito otro tipo de tecnología. Entonces, normalmente a nivel empresarial, o sea, tú no necesitas que un chatbot haga un resumen de un documento o automatizar el pago de una factura, necesitas hacer miles.
y tiene que ser muy bueno, porque digo, porque a nivel empresarial necesitas que eso escale. No necesitas tener un piloto, necesitas tener cientos de modelos en producción. Y esto ya pasaba con la IA no generativa, ¿no? Ha costado bastante. Hay por ahí una foto muy característica, ¿no? La compartí antes Dina, de lo que la gente se piensa que es el modelo versus todo el sistema que hay que montar alrededor, ¿no? En un entorno empresarial para que ese modelo dé el valor que todos estamos esperando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene un poco pues esta gestión de expectativas, ¿no? De la que habláis. Absolutamente. Y es muy interesante lo que dices, el componente cultural. Claro, no estamos esperando que las IAs hagan el trabajo por nosotros, sino que sean una herramienta que nos ayude a desarrollar un trabajo pues muchísimo más amplio o llegar donde no habíamos llegado antes o tener un impacto más potente. O sea, las IAs como elemento de apoyo para generar una herramienta, no como elemento sustitutivo, diría yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿vosotros veis que va a haber un cambio productivo a corto plazo con la implementación de las IAs a nivel de empresa? Depende de lo que veamos aquí a corto plazo, ¿no? Yo sí creo que una de las implicaciones del impacto que va a tener para la empresa es la automatización, ¿no? El hecho de o el poder rediseñar procesos de manera que aumente la productividad, Ujú. ¿vale? O sea, poder hacer más con los mismos recursos o poder hacer, lo mismo, pero con mucho menos recursos, ¿no? Un poco eso. Sí creo también que a pesar de eso, que es básicamente el potencial que promete esta tecnología, el concepto, el hecho de que una persona probablemente siempre vaya a tener que estar ahí, o sea, es este concepto de human in the loop, Ujú. ¿no? En el momento en el que estás utilizando este tipo de modelos, por ejemplo, no sé, para tomar decisiones o para generar, por ejemplo, un texto, un artículo, para lo que sea. Siempre va a tener que haber probablemente una persona con cierta experiencia, con cierto conocimiento que pueda revisar y decir que eso está bien, especialmente cuando ya estamos hablando de ciertas industrias y en ciertos entornos críticos donde no te pueden permitir el cierto tipo de errores, ¿no? Entonces, creo que ahí sí va a haber un impacto, ¿vale? Pero creo que hay un poco el balance de quién hace cuánto y hasta qué punto va a estar una persona ahí involucrada, es algo todavía que está por verse. ¿Qué diríais sobre las expectativas? Habíais comentado que de momento no estamos cubriendo las expectativas ahí a corto plazo. ¿Por qué diríais que es eso? ¿En qué punto estamos ahora, Emilio? Bueno, a ver, yo creo que el lanzamiento han pasado muchas cosas, ¿no? Desde noviembre del 22. No vamos a enumerarlas todas porque seguro que nos perderíamos, o se nos olvidaría alguna, y nos alargaríamos mucho. O sea, yo creo que este último lanzamiento no ha cubierto las expectativas, ¿vale? El modelo GPT-5 no parece aquella gran modelo, ¿no? Que prometieron hace algunos meses. Y, y bueno, o sea, esta tecnología sin duda tiene mucho potencial, ¿vale? Pero es cierto que si ves las noticias, no hay varias noticias. Hay noticias de Gartner, hay informes del MIT que un poco van en la dirección que apuntaba Dina, ¿no? Que hay cierta desilusión. Yo sí que le veo potencial en muchas áreas muy concretas, ¿vale? Quizás bueno, casi todas las olas tecnológicas son así, ¿no? Hay una inflación de expectativas, luego la gente se desilusiona un poco y luego realmente salen los casos de uso que realmente aportan y la tecnología madura, ¿vale? Entonces, yo creo que, bueno, pues creo que los ciclos tecnológicos son así, sin Ya, más. sí, exactamente. Hay dos mitos que se hablan mucho cuando pensamos en la adopción de estas tecnologías. Uno de ellos es si realmente va a tener un impacto negativo sobre los empleos a corto plazo, Dina, y después la capacidad cognitiva de estos sistemas. Entonces, ¿qué nos dirías sobre ello, sobre los trabajos? ¿Tú crees que corre peligro nuestro trabajo? ¿Cómo lo ves? Buena pregunta. No, no voy a responderla directamente. Voy a decir que creo que, en mi opinión, sí que va a haber un poco una redefinición
del paradigma laboral, ¿no? Un poco de las tareas, qué tipo de tareas hacemos y qué tipo de tareas se van a automatizar. Sí creo que va a haber un cambio ahí. Entonces, habrá trabajos, habrá tareas que se vean mucho más afectadas que otras, ¿no? Yo, por ejemplo, programo mucho y como programo ahora, y hay muchas herramientas hoy en día que programan mucho más rápido y mucho mejor que yo, ¿no? Y entonces, esa es una parte de mi trabajo que se va a ver afectada. Yo lo que sí he leído, lo que sí he investigado un poco es eso precisamente, ¿no? Al final lo que se va a ver es una porción de tu trabajo se va a ver afectada por herramientas de inteligencia artificial y lo inteligente creo que por parte de todos sería averiguar qué tipo de área es esa que se va a ver afectada e ir preparándote un poco, ¿no? Averiguar qué herramientas hay, cómo las puedes utilizar. Al final va a ser el elemento diferenciador entre una persona que sepa utilizar una herramienta de inteligencia artificial y una persona que no. Yo también creo que esto es algo que siempre ha pasado. O sea, conforme el ordenador fue apareciendo, todo el software que aparece por ahí, ¿no? Entonces, una persona que sepa utilizarlo va a tener más oportunidades que una persona que no. También hay obviamente puestos en los que la inteligencia artificial juega un papel mucho menos importante, yo qué sé, en el tema de la hostelería, por ejemplo. Pero ahí donde temas de oficina, temas que estén involucrados con tecnología, creo que ahí lo inteligente es ver cómo utilizar esa tecnología para nuestra ventaja, ¿no? Más que encerrarse un poco en el miedo de que nos van a quitar el trabajo. Absolutamente, o sea, un proceso de adaptación y seguramente, como dices tú, Dina, si eres capaz de adaptarte y desarrollar nuevas herramientas, pues imagino que vas a ser más competitivo también. O sea, Efectivamente, no lo tendríamos que ver como un riesgo, sino como una oportunidad, diría yo. efectivamente. Sí, es al menos la manera en la que intento básicamente afrontar el día a día y gestionar un poco todas estas herramientas que hay. Exactamente. Venga. Bueno, chicos, yo creo que por hoy lo podemos dejar ahí. Yo creo que hemos tocado muchos temas en poquito tiempo. Creo que nos quedan todavía muchos temas en la recámara, ¿verdad? Algunos por Sí, ahí. El sí. tema geopolítico no lo hemos tocado, ¿no? Ese es muy interesante. Yo creo que podríamos hablar sobre eso. Vamos a ver, a ver lo que opina nuestra audiencia sobre ello, a ver si le genera algo de tracción, algo de interés. Y en un momento dado podríamos hacer un follow-up, Emilio, sobre algunos temas, pero la geopolítica y la estrategia de cómo usar, porque estos modelos los desarrollan empresas privadas, en definitiva. No son sistemas que estén desarrollados de forma altruista, y eso tiene un componente crucial geopolíticamente. Bueno, vamos a ver qué tracción tiene. Hay muchos temas, muchos temas. Está el tema regulatorio, está el tema ético, nos hemos dejado bastantes Exactamente, cosillas. exactamente, Está el tema de si piensan o no, pero exactamente. bueno, haremos Bueno, más. mira, vamos a dejarlo aquí. Sí, Chicos, ¿os parece? No dudéis en darnos vuestra opinión sobre los temas que hemos hablado, darnos un like si os ha gustado el tema, si os ha parecido interesante. Suscribiros, por favor, a nuestro canal, The Good to Better Show. Seguidnos en Instagram, tenemos un canal en Instagram. Nos vemos muy pronto con otro capítulo y saludos. Hasta pronto. Hasta luego. chao. Adiós.